Todos han visto a esos chicos perfectos, con camisas blancas impecables y una sonrisa eterna. Desde fuera parecen inofensivos fanáticos de la vida saludable, pero su vida real es mucho más loca de lo que uno podría imaginar. Ellos siguen extrañas restricciones dietéticas, realizan rituales secretos y reescriben masivamente la historia mundial a su favor. Pero ¿cómo un pequeño culto de la América profunda logró volverse más rico que el Vaticano y construir un imperio de miles de millones de dólares, superando en capital a la mayoría de las confesiones mundiales? Hola, estás en el canal History Show y esta es la sección ¿Cómo vivían? Hoy vamos a echar un vistazo a una de las comunidades más ricas, cerradas y paradójicas del planeta, los mormones. ¿Vamos allá? Los antecedentes de su aparición, principios del siglo XIX. Estados Unidos acaba de liberarse del dominio británico y está atravesando una fuerte crisis de autoidentidad. La antigua Iglesia Europea, para los estadounidenses libres, se asocia con la monarquía y restricciones sofocantes. Por eso, como mucho, solo 1 de cada 10 asiste a los servicios dominicales. Se siente en el aire que todo lo viejo se está desmoronando y lo nuevo aún no ha nacido. Y en esta atmósfera de confusión general, a Estados Unidos lo sacude un enorme auge religioso. Predicadores carismáticos salen a los campos, llenan estadios y literalmente le vuelan la cabeza a la gente. El verdadero epicentro de esta locura se convierte en el estado de Nueva York. Incluso lo apodaron el Distrito Quemado, porque el aire se derretía por la intensidad del fanatismo. Nuevos cultos surgían casi cada semana. Algunos entraban en éxtasis durante la oración, otros se comunicaban con espíritus a través de golpes en los muebles, y otros más esperaban el inminente fin del mundo. En fin, cada quien se entretenía como podía. Paralelamente a los estadounidenses los consumía otra fiebre, la búsqueda de tesoros. Todo el país simplemente se volvió loco por la búsqueda de tesoros. Multitudes de hombres adultos y en su sano juicio, con palas, buscaban el oro de los indígenas o cofres de piratas. Para esto usaban todo el arsenal disponible, desde varas de saorí y conjuros hasta cristales mágicos. Y esto no era un entretenimiento para excéntricos, así vivía el mainstream estadounidense más rudo. Fue precisamente en esta mezcla explosiva de misticismo, palas y fervor religioso donde se formó el joven José Smith. Cómo un buscador de tesoros se convirtió en profeta. El propio José Smith creció en una familia clásica de esa época. Su mamá siempre estaba en busca de un equilibrio espiritual, mientras que su papá tenía una cara de póker total respecto a la religión. El pequeño José trabajaba yendo de granja en granja con un cristal mágico buscando tesoros enterrados. No se registró oro real en los informes del sheriff. Pero Smith sí se ganó la reputación de ser el vidente local. A los 14 años, el chico se cansó de todo ese alboroto religioso y se fue al bosque más cercano para tranquilizarse. Allí, según yo, se le aparecieron Dios Padre y Jesús. Las fuerzas superiores le dieron una revelación, que todas las iglesias existentes son falsas y que Smith fue elegido para construir la iglesia verdadera. En el futuro, este evento será llamado la primera visión y se convertirá en el dogma principal de la nueva fe. Pero una sola visión no es suficiente, y 3 años después, un ángel llamado Moroni visitó a José por la noche y le dio una pista concreta. En una colina cercana llamada Cumora estaban enterradas unas planchas de oro con la historia perdida de la antigua América. Y la tarea de José entonces era desenterrar todo eso y traducirlo al inglés. El propio proceso de traducción merece una mención aparte. José escondía las planchas de oro detrás de biombos, tomaba su vieja piedra para buscar tesoros, la ponía en un sombrero y metía la cara ahí para que la luz del día no lo molestara. El texto simplemente aparecía en su mente. Luego, Smith se lo dictaba a su ayudante. En resumen, de esta manera tan sencilla, los muchachos produjeron casi 600 páginas de texto en poco más de 3 meses. Así fue como nació el Libro de Mormón. Y te preguntarás, espera, ¿y dónde están las planchas de oro originales de las que se hizo la traducción? Bueno, pues el ángel se las llevó de vuelta al cielo. Bueno, muy conveniente. Los haters de inmediato empezaron a gritar sobre fraude y llevaron a Smith al tribunal por charlatanería. Pero para los fans, esto funcionó como la mejor publicidad. Si persiguen al profeta, entonces es un profeta de verdad. Y en la primavera de 1830, José registra oficialmente la marca Iglesia de Cristo.
Un poco después lo dejaron en el más aparatoso nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una insinuación de que el apocalipsis está cerca, el tiempo se agota y solo los suyos se salvarán. ¿En qué creen ellos los mormones? Si piensan que los mormones son solo otros protestantes con tradiciones inusuales, aquí tienen una pequeña sorpresa. Dios, en la teología mormona, no es un espíritu abstracto. Es una persona real con un cuerpo físico de carne y hueso. Él tiene una esposa, una madre celestial. Viven físicamente cerca de una estrella llamada Kolob. Y todos nosotros, las personas en la tierra, somos sus hijos espirituales, enviados aquí para ser puestos a prueba. El infierno tradicional con demonios casi no existe para los mormones. En cambio, el concepto del cielo se parece a una suscripción de 3 niveles. Al nivel básico van las personas comunes, al nivel medio los cristianos decentes de otras confesiones, pero el nivel superior, el reino celestial, está disponible solo para los clientes VIP. Para llegar ahí, no basta con bautizarse, sino que hay que sellar el matrimonio en un templo mormón. Es un contrato para la eternidad, cuando se convierten en esposo y esposa incluso después de la muerte. La recompensa por ese nivel máximo de rectitud es cósmica. Al final, las parejas ejemplares se convierten en dioses y reciben su propio universo para gobernar. El principal fundamento histórico de esta fe son las aventuras de los judíos en el Nuevo Mundo. El Libro de Mormón afirma que, 6 siglos antes de nuestra era, un grupo de refugiados de Jerusalén construyó un barco, cruzó el océano y pobló América. Allí se dividieron en 2 clanes, los nefitas y los lamanitas, que durante siglos tuvieron enfrentamientos épicos. Supuestamente, después de su resurrección, Jesús vino personalmente a América para predicarles sermones. Al final, los lamanitas exterminaron por completo a sus oponentes y se convirtieron en los antepasados de los indígenas americanos. Oficialmente, la ciencia, por supuesto, se escandaliza ante tales afirmaciones, pero eso no incomoda en absoluto a los creyentes. Naturalmente, la iglesia tradicional no está nada contenta con esas actualizaciones. Los mormones afirman directamente que, justo después de la muerte de los primeros apóstoles, el cristianismo se rompió y se convirtió en un sustituto. Todos esos papas, patriarcas y luteranos son simplemente una distorsión de la verdad. José Smith vino a reiniciar el sistema, por así decirlo, desde una memoria USB limpia. Es lógico que el resto del mundo cristiano no les corresponda y no los considere de los suyos. De los ataques a la teocracia, la nueva organización crecía demasiado rápido, y los vecinos estadounidenses pronto sintieron la amenaza. Una comunidad unida y fanática con su propio profeta compraba tierras al por mayor y no le importaban las leyes locales. Primero los expulsaron de Ohio, luego de Missouri. En 1838, el gobernador de Missouri incluso firmó una orden oficial donde claramente decía que los mormones debían ser destruidos o expulsados del estado por el bien público. Los refugiados huyeron a Illinois. Allí lograron conseguir tierras y un estatus legal especial. Construyeron la ciudad de Nauvoo, que en un par de años alcanzó el tamaño de Chicago. Smith se desató por completo. Él personalmente encabezó los tribunales, creó su propio ejército privado y comenzó a construir un enorme templo, y en 1844 se postuló para presidente de los Estados Unidos. Definitivamente la modestia no era una de sus virtudes. Pero fue precisamente en la cima de su éxito cuando salió a la luz el principal secreto de Smith, que había ocultado durante años, la poligamia. El profeta anunció que había recibido un ultimátum estricto de Dios: toma nuevas esposas o el proyecto se terminará. Al final, Smith contrajo en secreto alrededor de 40 matrimonios. Además, algunas de sus elegidas ya estaban casadas con otros mormones. Y la novia más joven apenas tenía 14 años. Cuando los antiguos compañeros de Smith intentaron abrirle los ojos a la gente y publicaron una denuncia en un periódico local, el profeta simplemente envió soldados para destruir la redacción. Para la justicia estadounidense, eso ya era demasiado. Arrestaron a Smith por traición y lo encerraron en lugar de una prisión. Pero no vivió para ver el juicio. 2 días después, una turba enfurecida de 200 alborotadores armados asaltó el edificio. Smith disparó con su revólver, intentó saltar por la ventana, pero recibió varios disparos y murió al caer. Tenía solo 38 años. La muerte del líder del movimiento lo convirtió en objeto de un culto al gran mártir. Para los fanáticos, la muerte del profeta se convirtió en la principal prueba de que tenía razón. El gran éxodo mormón. Tras la muerte del fundador, el poder fue tomado por Brigham Young.
Un pragmático estricto, un gerente genial y poseedor del récord absoluto de la comunidad con 56 esposas. Young rápidamente se dio cuenta de que en los estados ya habitados no les permitirían vivir en paz. Y se le ocurrió un plan radical: llevarse a la gente fuera de los Estados Unidos, a los territorios salvajes de lo que entonces era México, que nadie quería. En 1846 comenzó una de las marchas más locas en la historia del continente. 70,000 personas, con niños, pertenencias y carretas de madera, caminaron a pie a través de las interminables praderas y las montañas rocosas. En el camino, cientos de personas murieron de hambre y tifus. Los sobrevivientes llegaron arrastrándose hasta un valle remoto, quemado por el sol y su enorme lago salado. Young miró a su alrededor y dio la orden de detenerse. Hemos llegado. Así nació la ciudad de Salt Lake City. Lo primero que hicieron los muchachos fue marcar el lugar para el futuro templo, como el kilómetro cero absoluto, y alrededor de él empezaron a trazar los barrios de la ciudad. La nueva autonomía fue llamada Deseret, que en su jerga interna significa abeja melífera. Los mormones lanzaron una startup de estado completamente funcional, llave en mano. Imprimieron su propia cultura, inventaron su propio alfabeto e implementaron una teocracia pura, donde las órdenes del profeta eran equivalentes a la ley. Pero entonces ocurrió un épico fracaso geopolítico. Mientras la comunidad caminaba a pie por el desierto, Estados Unidos ganó la guerra contra México y simplemente se apropió de esas tierras. Washington vio una enorme metrópoli autónoma en medio de la nada y declaró lacónicamente: «Está bien, ahora vuelven a estar en Estados Unidos, pero vamos a cerrar el changarro. Aquí tenemos un estado laico y monogamia». Las negociaciones con el gobierno se prolongaron durante décadas. Al final, los mormones tuvieron que capitular. En 1890 prohibieron oficialmente la poligamia, cambiaron el nombre de Deseret a Utah y pasaron a formar parte de Estados Unidos en las mismas condiciones que los demás. Costumbres y prohibiciones. ¿Cómo funciona esto por dentro? El principal distintivo de un mormón típico es que sonríe como si acabara de ganar la lotería. En sus himnos infantiles se canta: «Si ves una cara seria, conviértela en una sonrisa». Ser un santo de los últimos días significa transmitirle al mundo éxito total y un positivismo absoluto. El sistema de estrictas prohibiciones que tienen se llama la palabra de sabiduría. Están prohibidos el alcohol, los cigarrillos, las drogas, así como el té y el café. Lo más curioso es que este código de vida saludable nació de una discusión doméstica. A la esposa del profeta, Emma Smith, simplemente le cansó limpiar los pisos de la casa de las manchas de tabaco mascado después de las reuniones del alto clero. Ella le armó un escándalo a su esposo, Joseph fue a rezar y regresó con una lista completa de prohibiciones divinas. La verdad es que, con la cafeína, la lógica de la iglesia hizo una pirueta curiosa. Lo que se prohibió fueron específicamente los granos de café y las hojas de té, no el estimulante en sí. Por eso, nadie impide que los mormones tomen litros de bebidas energéticas. Gracias a esa falla en las reglas, en Utah creció una gigantesca industria de refrescos cargados. Las cafeterías locales venden Coca-Cola llena hasta el tope de jarabes artificiales, crema y puré de fresa. En cuanto a esa ropa interior secreta, sí, los mitos no mienten. Se llama vestimenta del templo. Una camiseta blanca de algodón y pantalones cortos largos con marcas especiales que los creyentes deben usar debajo de la ropa normal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para ellos, es tanto un recordatorio de sus votos como un chaleco antibalas invisible contra el diablo. En cuanto al sexo, las reglas son estrictas, como en un campamento puritano. Hasta los 16 años, cualquier cita romántica está prohibida. De los 16 a los 18 años, solo se puede salir en grupo, nada de salidas en pareja. Y después de eso, busca a tu media naranja, pero con la intención de que sea para siempre. Recuerden, ellos se casan en templos especiales, donde el matrimonio queda sellado para siempre. Con esa motivación, las estadísticas de Utah rompen todos los récords estadounidenses. Aquí se divorcian mucho menos que el promedio nacional. Forman familias jóvenes, alrededor de los 20 o 23 años. Y tienen hijos en grandes cantidades. 3 hijos por familia es el mínimo modesto. Por eso, Utah es ahora el estado más joven y con mayor explosión demográfica de Estados Unidos. Vendedores de salvación por cuenta propia. Seguramente los has visto. 2 jóvenes con camisas blancas y corbatas negras, con placas de identificación, caminan por tu calle con la ligera sonrisa de alguien que tiene todo en orden. Son misioneros mormones. Y las condiciones de trabajo de estos chicos son tales que cualquier startup asiática brutal les tendría envidia. Cada año, alrededor de 60,000 chicos y chicas se embarcan en este viaje alrededor del mundo.
Los jóvenes sirven durante 2 años, las chicas durante 1 año y medio. Y lo curioso es que ellos mismos pagan completamente este viaje. Durante la misión les quitan la vida normal, nada de internet, series, redes sociales o música. Solo les permiten llamar a sus padres una vez por semana y con un horario muy estricto. Los compañeros solo pueden moverse en parejas, supuestamente para apoyarse mutuamente, aunque exmiembros de la iglesia dicen que es para una vigilancia total, está prohibido separarse. El compañero debe verte y escucharte las 24 horas del día. Para ellos, la soledad es un lujo que solo se permite en el baño. Antes de enviarlos a otro país, los reclutas son enviados a campamentos especiales, donde en un par de meses los entrenan intensivamente en el idioma local. Pero lo principal es que los entrenan de manera estricta. Usan métodos de ventas en frío clásicas. Actores profesionales en los entrenamientos interpretan a transeúntes agresivos o depresivos, y el misionero practica los guiones. Cómo iniciar un diálogo, cómo tomar el control y cómo, en 2 minutos, llevar hábilmente la conversación del clima al Libro de Mormón. Al mismo tiempo, la eficiencia de esa cadena de producción, por decirlo suavemente, es modesta. Trabajando en la misión unas 70 horas a la semana durante 2 años, el misionero logra bautizar en promedio solo a 4 o 5 personas. O sea, un prospecto por cada 4 meses de estrés total y rechazos. Pero aquellos que logran soportar este maratón infernal y no se quiebran, regresan a casa como soldados corporativos ideales, con el miedo a cualquier fecha límite completamente eliminado. Se considera que el Vaticano, con su imperio financiero de $250 billion, es el estándar de la riqueza religiosa. Pero al lado de nuestros héroes, los católicos parecen modestos empleados públicos. El capital financiero de los mormones se estima en una increíble 1/4 parte de $1 billón. Con ese dinero se podría comprar por completo la corporación McDonald's, o mantener durante todo un año a Chequia, Hungría y Rumania juntas. El secreto de este milagro financiero es simple. La base es el viejo y confiable diezmo. Cada mormón está obligado a dar a la iglesia exactamente el 10% de cualquiera de sus ingresos. 17 millones de creyentes generan cada año un ingreso en efectivo de alrededor de $6,000 millones. Pero el asunto es que la dirección de la iglesia no solo acumula ese dinero, sino que durante 100 años seguidos ha estado invirtiendo los excedentes en acciones y bienes raíces. La magia del interés compuesto convirtió a la comunidad religiosa en un gigantesco fondo de cobertura. En su portafolio de inversiones figuran más de 1,500 empresas de primer nivel, desde gigantes de la tecnología hasta contratistas militares como Lockheed Martin y Boeing. En algún momento incluso tuvieron acciones de Starbucks y del imperio tabacalero Philip Morris. Pero después de que los periodistas revelaron este hecho, se deshicieron de esos activos pecaminosos para evitar problemas. Otra tercera parte de su riqueza está invertida en bienes raíces y terrenos. Rascacielos de oficinas, complejos residenciales y millones de hectáreas de tierra hacen que los mormones sean uno de los mayores terratenientes privados de Estados Unidos. En pleno centro de Salt Lake City, la iglesia posee un megacentro comercial de lujo valorado en $2,000 millones. Además, los domingos este enorme centro comercial permanece completamente cerrado. Negocios son negocios, pero el profeta dijo que en el 7º día hay que descansar. Todo esto y el imperio empresarial son dirigidos por un consejo de 15 personas. El propio profeta, sus 2 asistentes y 12 apóstoles. Parece un típico consejo de ancianos, hombres de edad avanzada vestidos con trajes formales. Pero si revisas sus currículums, descubrirás que no son solo abuelitos que dan sermones, sino abogados de alto nivel, cirujanos cardiovasculares, expertos en relaciones públicas e inversionistas y banqueros de inversión. En esencia, es como el consejo de administración de una corporación transatlántica, donde los altos directivos, en lugar de bonos, reciben el estatus de apóstoles y un salario modesto de entre $150,000 y $250,000 al año, sin contar la vivienda gratuita y autos personales. Los feligreses comunes realmente no piensan en estas cifras, simplemente creen que están construyendo el reino de Dios en la tierra. Y según los balances, sus iglesias se construyen en el segmento más prestigioso y caro. El bautismo por los muertos y una base de datos de 15,000 millones. Por último, el punto más espeluznante y a la vez fascinante del programa mormón. Estos tipos bautizan a los difuntos en masa. En su terminología interna, esto se llama bautismo vicario. Un mormón vivo común salta a la piscina y recibe el bautismo en nombre de una persona fallecida en particular. Se cree que en el más allá, el alma del difunto verá este gesto, se conmoverá y podrá entrar legalmente al paraíso mormón.
Para la comunidad, este es el acto supremo de misericordia, pero para el resto del mundo es motivo de un ligero shock. En las listas de los bautizados póstumamente ya figura un combo explosivo. Gengis Khan, Buda, Cristóbal Colón, Albert Einstein, Juana de Arco, Shark y todos los padres fundadores de Estados Unidos. Pero el verdadero escándalo internacional estalló cuando se supo que los mormones también bautizaron a Adolf Hitler y Joseph Stalin y a millones de víctimas del Holocausto. La indignación de las comunidades judías no tuvo límites. Al final, la Iglesia tuvo que disculparse públicamente y eliminar cientos de miles de nombres de sus bases de datos. Pero dejaron una laguna. Si la persona murió hace más de 95 años, nadie está obligado a pedir permiso a sus familiares. Bautiza a quien quieras. Para que esta cadena de salvación de almas funcionara sin problemas, los mormones comenzaron desde finales del siglo XIX a recopilar archivos de manera obsesiva en todo el planeta. Su proyecto Family Search hoy se ha convertido en el monstruo genealógico más grande de la Tierra. 15.000 millones de registros y miles de millones de documentos digitalizados. La base es gratuita y abierta, así que si alguna vez intentaste crear tu humilde árbol genealógico en Internet, lo más probable es que hayas estado buscando en los servidores mormones. Todos esos terabytes de datos, microfilmes y manuscritos antiguos se guardan en el lugar más seguro del planeta, en un búnker secreto excavado directamente dentro de una roca de granito, cerca de Salt Lake City. A los extraños no los dejan entrar ahí por nada del mundo. En los años 90 los mormones lograron entrar incluso a la CIA para digitalizar, escaneando activamente antiguos libros de registros eclesiásticos. Pero los agentes de seguridad cerraron rápidamente el asunto, sospechando que los estadounidenses estaban filtrando datos personales de los ciudadanos bajo ese pretexto. El Vaticano y los jerarcas ortodoxos también se pusieron firmes y prohibieron compartir sus archivos con los mormones. Sin embargo, esto ya tiene poco impacto en la magnitud de su negocio. No hay nada comparable a la base de datos mormona en el mundo, y millones de personas siguen utilizando sus servicios. Unas palabras para terminar. Entonces, estas personas se llamaron a sí mismas santos de los últimos días y se prepararon para esperar el inminente apocalipsis. Pero mientras el fin del mundo se posponía, ellos no perdían el tiempo. En 200 años de espera lograron declarar la guerra a Washington, lanzar un rastreador genealógico global, comprar acciones de Boeing y construir la corporación religiosa más rica del planeta. Un resultado fantástico para una startup que comenzó con un adolescente que entró al bosque con una pala y una piedra en el sombrero. Bueno, eso es todo por hoy. Si este video te ayudó a ver a los chicos de las camisas blancas de otra manera, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en próximos episodios. Adiós a todos.